Bueno, me presento como, bueno, ya me presentaron ya. Soy Alejandro Zúñiga, soy reanimador de la base 8 del Hospital de Loncoche, eh, y también soy enfermero egresado de la UFRO, así que un gusto participar con usted, ayudándolo en lo que pueda, ¿ya? Bueno, primero vamos a conversar un poquito de lo que es la evaluación primaria y la evaluación secundaria. ¿En qué consiste? Lo vemos más adelante, pero básicamente es una evaluación muy rápida que se realiza al paciente para determinar si es que hay o no compromiso vital, ¿ya? Eh, Primero que todo explicar también de que esto está bien, es muy explicado desde el punto de vista prehospitalario, así que yo no sé si ustedes han tenido materia de eso o no, pero es importante saberlo porque en realidad es trabajo de calle, entonces les puede tocar de pronto atender alguna situación de emergencia eh, camino a la universidad, en el trabajo. Esto es muy random, así que puede pasar en cualquier momento, ¿ya? Vamos a conversar de varias cosas, ya entre ellos un poquito de trauma. ¿Por qué politrauma? Bueno, porque básicamente eh, esta, esta situación puede ocurrir ante cualquier cosa, principalmente, y lo que más vemos siempre, al menos en el ejercicio de nuestro trabajo, son los accidentes de tránsito, ¿ya? Hay que destacar también una cosa importante de que los traumas es la principal causa de muerte en nuestro grupo etario, que va entre los 20 y los 50 años, o sea, la edad activa, ¿ya? Politrauma, según la guía clínica del MinSal del año 2007, si no me equivoco, corresponde a que es un daño de dos o más sistemas que pueden comprometer la vida. Sistema, llámese circulatorio, respiratorio, y que puede comprometer la vida, ¿ya? Cuando existe este trauma, o politrauma, puede ser accidente, caída, lesiones por aplastamiento, etcétera. La muerte puede ocurrir en pocos segundos, ¿ya? ¿Cuáles son las lesiones que pueden ocurrir en pocos segundos? O sea, perdón, que puede ocasionar la muerte en pocos segundos: laceraciones cerebrales, lesiones de médula espinal, lesiones cardíacas, rupturas de aorta o de grandes vasos, que finalmente conlleva eso a una hemorragia masiva. Si esto no sucede, el paciente entra en una etapa que se llama la hora dorada. ¿En qué consiste? En que el paciente tiene una hora que es crucial, donde si no se le entrega un tratamiento apropiado, este paciente puede fallecer, ya sea por estas causas o por estas que son las siguientes: hematomas subdurales, hemoneumotórax, ruptura de vaso, laceración hepática, fractura de pelvis, lesiones múltiples asociadas... Perdón, mi perrito está ladrando. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Sí, se escucha. Sí. Gracias. Disculpe que llegó visita y mi perrito salió al ataque. Ya. ¿En qué estaba? Ya. Entonces, si en la hora dorada, si el paciente no recibe apoyo durante esa hora, puede fallecer por hematomas subdurales, epidurales, hemodemotoras, ruptura de vaso, laceración hepática, fractura de pelvis, y así, hay un montón de otras causas, ¿ya? Y tardíamente, algunas complicaciones secundarias a la sepsis o fallo orgánico múltiple, ¿ya? En relación a lo mismo, es que es importante también hablar un poco del concepto de triple colisión, ¿ya? Cuando hablamos de un accidente de tránsito, generalmente se piensa de que existe solamente una colisión, que sería, en este caso, el vehículo contra alguna estructura contra la que choque, ¿ya?
pero en realidad son tres, por eso es triple colisión. La primera colisión consiste en que el vehículo impacta a una estructura móvil o fija, ¿ya? La segunda colisión es el ocupante del automóvil que choca contra la estructura del mismo vehículo, contra la estructura interior. Y la tercera colisión son los órganos internos que impactan contra la estructura de sostén, ¿ya? Aquí abajito les tengo una tablita que muestra los pesos aparentes que ganan los órganos vitales dependiendo de la velocidad. Por ejemplo, el vaso tiene un peso real de un cuarto de kilo, 250 gramos, pero a una velocidad de 108 kilómetros por hora, este puede alcanzar un peso aparente de 22,5 kilos. O sea, entenderán que si impacta el vaso dentro de la cavidad abdominal a 108 kilómetros por hora, va a producir un gran daño al interior del cuerpo, independientemente de que este sea chiquitito, ¿ya? Por ejemplo, el hígado, este pesa de forma real 1,8 kilos, pero ya a una velocidad de 108 kilómetros por hora, este pesa 160 kilos. Entonces, el daño que produce es bastante mayor. Entonces, a mayor velocidad, mayor el daño, ¿ya? Pero eso es para que entendieran un poquito cómo evaluar el paciente, ¿ya? Pero la evaluación primaria, el primer paso de esto es la evaluación de la escena, ¿ya? La evaluación de la escena a nosotros nos entrega bastante información. Eh, por ejemplo, nos puede entregar información sobre el mecanismo de lesión, la situación previa al incidente y el grado de la seguridad general de la escena. Por ejemplo, si ustedes van a un accidente que es en medio de la carretera, de noche, con mucha neblina, es importante tener la seguridad de que la escena, o sea, de no transformarnos en un paciente. Por ejemplo, puede venir un vehículo y los puede atropellar. Entonces es importante que al menos Carabineros tenga asegurada la escena. No sé si me entienden. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ya. Chiquillos, si tienen dudas de consulta, no tengan ningún problema en responder, ¿ya? No hay problema. Entonces, en la evaluación de la escena, es importante evaluar estos tipos, estas cositas. Primero, la seguridad, ¿cierto? Como mencionaba, lo ideal de nosotros es no transformarnos en un paciente. Siempre tratar de saber sobre información previa a la llegada, o sea, saber al menos a quién nos estamos enfrentando. Puede ser, por ejemplo, que tengamos conocimiento de que se trata de una colisión de dos vehículos mayores o menores y la cantidad al menos de lesionados. El mecanismo de lesión y al menos el número de pacientes aproximado. Generalmente dicen cuando nos despacha el centro regulador que puede ser uno o dos pacientes, pero en realidad a veces llegamos y son más y hay que pedir apoyo, entonces al menos tener la información necesaria para poder trabajar de mejor forma. Y ante todo siempre la seguridad personal en la escena. Seguido de esto, lo primero que nos genera, luego de realizar la evaluación de la escena, es nuestra impresión general. ¿Ya? ¿Qué consiste la impresión general? Consiste en darnos una idea general, digamos, de cómo está el estado respiratorio, circulatorio y neurológico de nuestro paciente. Ya para que nosotros podamos identificar los problemas más notorios y poder tratar de jerarquizarlos y entregar una atención rápida y oportuna. ¿Cómo hacemos esto? A través de preguntas simples. Por ejemplo, un accidente de tránsito y queremos evaluar a nuestro paciente y le vamos a preguntar cómo está. Si el paciente es capaz de responder a esa pregunta de forma clara, concisa, respondiendo claramente lo que se le está preguntando, por ejemplo, si recuerda lo sucedido y responde de forma coherente, es porque el paciente está bien. Eso me indica que su vía aérea está permeable, que él está consciente, que su cerebro está perfundido. Entonces, con solo una primera pregunta, yo me doy cuenta de que el paciente se encuentra en buenas condiciones o en malas condiciones.
porque si no es capaz de responder eso de forma coherente, es porque algo está pasando. Entonces, es una evaluación que es rápida y que me sirve para establecer prioridades en el tratamiento. Entonces, nuestra definición de evaluación primaria sería que es una evaluación precisa y rápida que nos permite determinar y priorizar la necesidad del paciente en pocos segundos. Vamos a poder determinar si el paciente es crítico o no crítico. Ya eso va a depender de nuestra evaluación. Y vamos a poder determinar las directrices de nuestro tratamiento y la estabilización del paciente. Y por supuesto, si nosotros llegamos a detectar alguna situación de peligro, tratar de corregirlo en la medida de lo posible. ¿Ya? Ya que recuerden que estamos trabajando en la calle, no estamos en el hospital donde están todos los medios para poder ayudar al paciente. Entonces el objetivo de la evaluación primaria es detectar condiciones que ponen en peligro la vida para establecer prioridades de la atención y lograr la atención en el centro asistencial más cercano posible, ya que hay situaciones que no podemos resolver al interior de la ambulancia hoy mismo en la calle, por lo tanto necesita traslado lo más rápido posible. Para eso, nosotros nos ayudamos por una mnemotecnia que es el ABCDE de la reanimación, donde la A es vía aérea y control de la columna cervical, B, ventilación, C, circulación y control de las hemorragias, D, déficit neurológico, y la E de exposición al examen secundario. Entonces, aquí voy a pedir alguna participación de ustedes. La idea es que esto sea un poquito dinámico, ¿ya? En la vía aérea y control de la columna cervical, ¿qué podríamos evaluar? Dejo abierta la pregunta. Si se encuentra permeable, ¿Sí? Súper. ¿Y cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos evaluarlo? ver si está respirando. ¿Ya? ¿Bien? Vamos para allá. Es cuando se le levanta así un poco el mentón y como se le despeja la vía, es Ya. donde verificamos si está permeable o no permeable. Sí, súper. Bueno, hay distintas cositas que se pueden ver, son varias. Pero entre ellos sí, es importante evaluar que esté permeable. ¿Ya? Cuando hablamos de evaluación de la vía aérea, son 3 P, ya que son 3 objetivos en realidad. Y los 3 objetivos de la evaluación de la vía aérea es ver si está permeable, debemos proveer y proteger la vía aérea. Esas son las 3 P de la vía aérea. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuál es el principal cuerpo extraño que obstruye la vía aérea? ¿La lengua? La lengua, sí, exactamente. Este es el principal cuerpo extraño que obstruye la vía aérea en un paciente que está inconsciente. Pero en este tipo de pacientes, hay un micrófono encendido. Bien. En este tipo de pacientes nosotros podemos encontrar cualquier cosa al interior de la vía aérea. Piensen que un accidente, un volcamiento o alguna caída de altura sobre alguna superficie de tierra, podemos encontrar piedras, pasto, sangre, dientes. Entonces, no solo la lengua, pueden ser muchas cosas. Para ayudarnos en nuestra permeabilización de la vía aérea, tenemos 3 tipos de métodos. Primero, el método manual, que como mencionó la joven aquí presente, el manual es la elevación del frente mentón, que está acá. ¿Ven? Entonces, donde hay una hiperextensión del cuello, aquí se ve claramente que está en la lengua, el piso de la lengua, el que está caído, obstruye la vía aérea. Pero al hacer elevación del frente mentón, esta vía aérea se levanta y se desobstruye, quedando permeable. Cuando el paciente está consciente. Paciente inconsciente, no, perdón, cuando el paciente no hay signo de trauma. Cuando hay signo de trauma, lo que corresponde es la tracción mandibular, que consiste en levantar la mandíbula hacia arriba, como se ve aquí presente. ¿Por qué en un paciente esto generalmente en un paciente inconsciente? Porque duele mucho.
porque el paciente que está consciente es capaz de mantener su vía aérea permeable por sí solo. Aquí tenemos otro método, ya, que no sé si los conocen o lo han visto. Estos son los métodos mecánicos. Esta es la cánula Mayo, cánula Guedel o cánula orofaringea, que es muy famosa. Acá tenemos el tubo endotraqueal y la máscara laringea, que es maravillosa. Yo cada vez que puedo la uso, porque hoy en día con el tema del COVID ya no se puede intubar, digamos, de forma tan segura, porque cualquier paciente que es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la intubación puede generar aerosoles y podemos contagiarnos de COVID. ¿Alguien sabe cómo se coloca la cánula Mayo? ¿Cómo se instala? De Hay que lado y abrirla. después se gira. Ah, eso se refiere. A ver, perdón. No, que yo iba a decir que, o sea, que había que abrir la mandíbula y a eso ya que puede ser con por ejemplo, con los dedos medios, con el dedo índice que se tira, si es que no tiene disponible las dos manos, pero ahí la maca dijo que primero era de lado y después se giraba. Claro, o sea, antiguamente se giraba, ahora hoy en día simplemente se abre la mandíbula y se coloca en la misma posición que va a quedar. ¿Ya? Primero que todo hay que medirla así. Se mide desde la comisura labial hasta el ángulo de la mandíbula o hasta el lóbulo de la oreja. ¿Ya? Porque si queda muy corta, no va a cumplir su función, pero si queda muy larga, la misma cádula mayo hace que de cuerpo extraño y no obstruye la vía aérea. ¿Ya se entendió? Y la máscara laringea es súper buena. En realidad, como les decía, yo cada vez que puedo la uso porque es muy fácil de colocar. Ustedes la colocan a ciegas prácticamente. Y esta, a diferencia del tubo traqueal, es que el tubo traqueal va medido, tiene un número, va medido por números, esta va por kilo peso. Entonces, uno estima, digamos, un paciente generalmente sobre 70 kilos puede usar una cánula, o sea, perdón, una máscara laringea número 5 y la instala fácilmente. Se abre la boca del paciente y se instala como va a quedar. Y luego se infla el CAF, que está aquí, esta cosita. Y se amarra con una venda gasa alrededor de digamos, de la cabeza del paciente para que siempre no obstruyendo las venas yugulares para favorecer el retorno venoso y queda fijo. ¿Ya? Y es a ciegas. O sea, no requiere mayor entrenamiento del reanimador o de la persona que lo vaya a colocar. A diferencia del tubo endotraqueal que requiere mayor destreza por parte del reanimador para poder colocarlo. ¿Ya? Bueno, estos dispositivos van conectados al famoso bambú o bolsa de resucitación. ¿Ya? No sé si lo han visto alguna vez en sus clases, si los conocen o han escuchado de ellos. Hoy en día están muy de moda. Bueno, básicamente este dispositivo lo que hace es poder ventilar a presión positiva al paciente. ¿Ya? Nos entrega una fracción de FiO2 al 100%. ¿Ya? Siempre y cuando esté conectada a la red de oxígeno, porque si no está conectada a la red de oxígeno, también se puede ventilar, pero se ventilaría solamente a la fracción, a la FiO2 ambiental, o sea, el 21%. ¿Cómo se ventila? Generalmente siempre se habla de la mnemotecnia C y E, ¿ya? Donde con la C es como tomamos la máscara para ventilar, ¿cierto? Y la E es para agarrar la mandíbula. Ya se toma firmemente y se presiona la mandíbula hacia arriba, tratando de formar un selle con la máscara, para que no se escape el aire y se pueda ventilar súper bien. ¿Ya? Y chicos, cuando hablo de control de columna cervical,
es que siempre es importante tratar de mantener fija la columna cervical para evitar lesiones. Esta foto que les puse aquí es de un paciente, de un accidente al que fui en el verano, donde lamentablemente al paciente lo sacaron terceras personas del vehículo sin inmovilizar la columna cervical. ¿Y fue lo que pasó? Desplazamiento completo de la médula. No sé si se puede ver claramente, sobre todo en esta imagen de la derecha, que hay, prácticamente se perdió la conexión de la médula espinal desde la columna cervical hacia la columna torácica. No sé si se puede ver, o sea, se ve claramente, pero es para que, explicar bien, en realidad, la importancia de mantener la fijación de la columna cervical en todo momento. Y si no tenemos nada para inmovilizar, así como al bajarlo del auto, ¿cómo lo hacemos? Mira, idealmente, si no tiene la destreza, llamar a bombero o esperar al personal de salud. Ya, lo otro sería también que tú sujetes la cabeza en la posición que está. ¿Ya? O tratar de alinear la cabeza, llevándola a la posición neutral, para que, eh, esté en la forma, en una posición anatómica. Entonces, si tú evitas que el paciente se mueva la cabeza para cualquier lado y esté fijo, al menos hasta que llegue la ayuda. Porque si no, ¿Cómo puedo saber si hay daño cervical? ¿Puedo preguntarle si siente dolor o algo por el estilo? sí, sí, sí. El dolor es el principal indicador de que hay daño cervical. Y, por supuesto, también la evaluación de la escena. Si la escena que tú ves, te das cuenta de que hay mucho daño, por ejemplo, el auto está completamente destruido, hay signos de que el paciente chocó con el parabrisas, iba sin cinturón, el paciente se golpeó la cabeza con el parabrisas y hay una compresión de la médula ósea, de las vértebras, de la columna cervical, y es muy probable que tenga una fractura o alguna lesión. ¿Ya? Pero siempre ante la duda, mejor inmovilizar. ¿Quedó clarito? Sí, gracias. Súper. Ya, pasamos a la B de ventilación. Y lo mismo. ¿Qué podríamos evaluar en esta parte nosotros? ¿Alguna idea de algo? Sin miedo. La ventilación es que está, sí que está, es cuando está aspirando y saliendo aire, ¿o no? Sí, sí, sí está respirando. Es importante evaluarlo. Que respire. Es una de las cosas importantes que hay que evaluar. También se puede ver si es que se eleva o no el pecho al respirar. Sí, súper. Ese es el signo de que de que ves que está respirando. ¿Qué otra cosa? ¿Qué se nos puede imaginar? ¿Qué podríamos pensar de que el paciente, por ejemplo, que chocó contra un árbol a 70 km/h? ¿Qué podríamos hablar de esa respiración? O de la ventilación de ese paciente. ¿Qué se nos ocurre? Lo que sea. Que haya expansión pulmonar. Sí. Ventilidad del tórax también puede ser. Súper. Exacto. Bueno, como dijeron, siempre evaluar que esté respirando. Si no está respirando, habría que ventilar la presión positiva. ¿Ya? Evaluar la frecuencia respiratoria. No, por ejemplo, aquí no es necesario hacerlo como nos enseñan a nosotros en la universidad, que hay que contar el minuto donde el paciente esté ventilando, sino que esto es una evaluación súper rápida. Entonces es importante, por ejemplo, que podemos contar 15 segundos y cuántas ventilaciones tuvo y multiplicar por 4. Entonces ya vamos a tener una idea de que está con taquipnea, ya que tiene una frecuencia respiratoria mayor a 20, o con bradypnea, que es menor a 10.
Ya podemos también evaluar la profundidad de la respiración. Como dijo el joven, la elevación del tórax, ¿ya? Cianosis, hay cianosis peribucal, que es un signo de hipoxia, ¿cierto? Pero también podemos palpar. Aquí podemos palpar enfisema subcutáneo, que eso es la colección de aire en el tejido subcutáneo. Generalmente aparece cuando hay neumotórax, ¿ya? Que es la colección de aire en el espacio pleural. Podemos también ocultar si hay murmullo pulmonar en ambos campos, o en ambos pulmones, digamos. Es importante porque si no se escucha que el paciente, el murmullo pulmonar en alguno de los pulmones, es porque algo está pasando, ¿ya? También podemos encontrar desviación traqueal, ya que consiste en la desviación de la tráquea o de la manzana de Adán hacia el lado contrario donde existe un neumotórax, ¿ya? Cuando hay un neumotórax nosotros podemos realizar una toracocentesis de emergencia si es que lo logramos identificar. Eso es súper importante porque el neumotórax de tensión avanza muy rápido, deteriora muy rápidamente la clínica de los pacientes y es una de las causas de paro cardiorrespiratorio. Entonces, si nosotros logramos identificarlo, es importante manejarlo en el lugar. De ahí les voy a mostrar un video de esto para que sepan cómo se hace una descompresión de emergencia, ¿ya? Podemos encontrar neumotórax abierto, donde tenemos que usar un parche de 3 puntas que consiste básicamente en la instalación de un parche, o puede ser una bolsa o algo plástico, que esté pegado sobre la herida del neumotórax que está abierto cuando lo detectamos. Y 3 puntas, porque pegamos 3 lugares del parche, entonces eso sirve de válvula. El paciente al inspirar se va a sellar esa válvula, pero al expirar se va a abrir. Entonces el aire va a salir por ese lugar, pero no va a tender a acumularse al interior del tórax. Es la parte que donde no debería haber aire, que es en el espacio pleural. Podemos encontrar lesiones penetrantes, tórax plurante y hemotórax, que es la colección de sangre en el espacio pleural. Les voy a mostrar el video. ¿Se ve? ¿Se ve el video, no? Se ve la presentación. Ya. ¿Y ahí? ¿Se ve o no? ¿Solo la presentación? Todavía la presentación. Ya. Dame un momentito. ¿Ahí sí? Ahora se ve el video. Ya. Ahora le voy a No poner sé el si play. compartiste con audio. Ah, Si se fijan bien, el paciente está taquicárdico y, voy a volver atrás, satura 87% y 26 de frecuencia respiratoria. O sea, está taquicárdico, desaturando y taquiteico. O sea, este paciente claramente está crítico y requiere un manejo inmediato del neumotórax atencional. Claramente se ve que hay enfisema pulmonar, o sea, hay una simetría de los hemitórax. Este de acá claramente está mucho más grande, o sea, y al palparse se ve que hay presencia de aire en el tejido subcutáneo. Entonces lo que hice recién fue buscar el reborde superior de la tercera costilla en el segundo espacio intercostal para pinchar. Y una grándula 14
se logra descomprimir el hemitórax. En este caso, él puso una jeringa con agua, con un embolo con agua, que hace de válvula. Entonces, el aire solamente sale, pero no vuelve a entrar. Y finalmente la clínica del paciente mejoró bastante. Siendo de frecuencia cardíaca, ya está un poquito más eucárdico, la saturación mejoró bastante y la frecuencia respiratoria ya se volvió normal. 15 ventilaciones por minuto, lo cual está súper bien. Ya, ¿se ve la presentación nuevamente? Sí, se ve. Ya. Bueno, entonces este es el parche de 3 puntas que les comentaba, ¿cierto? Un parche plástico que se fija en 3 lugares y queda un lugar suelto para que sirva de válvula expiratoria. ¿Ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, este igual un paciente, un caso real que me tocó a mí, que le tomé una foto así súper paparazzi y con un neumotórax, ¿ya? Se ve que hay un poquito de aire ahí, que a la palpación crepita, es como cuando revientan esas bolsitas con las que vienen envueltos los electrodomésticos para que no se rompan, esas bolsitas que traen como unas pelotitas de aire, así suena al tocar el enfisema pulmonar, o sea, el enfisema subcutáneo. Y aquí hay un paciente con un neumotórax abierto. O sea, esto en realidad lo que nosotros podemos hacer ahí es simplemente tratar de poner compresas y trasladar lo más rápido posible, porque dentro de la ambulancia no hay mucho que podemos hacer. ¿Ya? Y la C de circulación y control de hemorragia. ¿Qué podemos evaluar en este caso? Si hay alguna hemorragia interna, si el paciente está sangrando, si hay una herida de corto, o sea, una herida de gran calibre. Súper. Bien. ¿Qué más podemos evaluar en la circulación de este paciente o de cualquier paciente que haya sufrido algún trauma? La oxigenación igual, ¿verdad? ¿Cierto? Porque cuando se está, la sangre lleva el oxígeno dentro del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más puede ser que sea súper importante en este caso? Un paciente que es muy importante. ¿El pulso? Sí, el pulso. Súper. Si el paciente no tiene pulso es porque estamos frente a un paciente que está frente a un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Y ahí lo que hay que hacer es reanimación cardiopulmonar. Entonces, primero, si el paciente tiene pulso es porque está vivo, así que podemos seguir ayudando. ¿Ya? Bueno, como decía, evaluación del pulso. Primero que tenga pulso, ¿cierto? Evaluar el pulso. ¿Dónde lo podemos buscar? Generalmente siempre se busca de distal a proximal. Hablo de distal, pulso radial, braquial, nos vamos al femoral, y finalmente al pulso carotídeo, porque si el paciente no tiene pulso carotídeo es porque está en paro cardiorrespiratorio. Podemos evaluar también el llene capilar, aunque esto es súper, el llene capilar no es tan decidor, ¿ya? Porque puede depender de algunas patologías previas que tenga el paciente, que tenga, digamos, alguna insuficiencia arterial o venosa, entonces de pronto el llene capilar no es un buen indicador, pero sí es importante también evaluarlo.
¿Ya? ¿Qué más? La coloración y la temperatura de la piel. Importante, como dijo joven, comprimir los puntos sangrantes y evaluar signos de shock. Ya el shock igual es algo sumamente importante, sobre todo en el prehospitalario. El shock, el reconocimiento precoz del shock realmente salva las vidas, ¿ya? Pero primero hay que definirlo, para que podamos entenderlo. El shock es un síndrome caracterizado por la incapacidad del corazón y de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada a los órganos vitales. O sea, el cuerpo o el corazón es incapaz de mantener una circulación hacia los tejidos para llevar oxígeno y nutrientes, y de la misma forma también eliminar las sustancias de desecho, ¿ya? Siempre un paciente con signos de choque en trauma suponer que está en choque hipovolémico, hasta que se demuestre lo contrario. Aquí les estoy mostrando una tablita, ¿ya? Que es de evaluación y clasificación del choque hipovolémico. Como pueden ver, hay 4 clases. Podemos ver entonces que, por ejemplo, en la clase 1, con el porcentaje de hipovolemia perdida, con un 15%, de un 15% ya estaríamos en clase 1. Una frecuencia cardíaca de pulso en clase 1 sería menor a 100. En clase 1 la presión arterial estaría normal, el diámetro capilar normal. La dureza en realidad es difícil medirla en la calle, en el prehospitalario, pero sería mayor a 30, perdón, y el estado mental estaría confuso, ¿ya? Y así, aumenta hasta llegar, por ejemplo, en clase 4, cuando hay una pérdida de sangre mayor al 40%, una frecuencia cardíaca mayor o igual a 150, la presión arterial estaría reducida, el diámetro capilar estaría muy lento, la dureza menor a 5 ml, y el estado mental ya estaría letárgico, ¿ya? Pero si se fijan bien, para reconocer el shock, en la clase 1 ya hay pérdida del 15% de la sangre. Gracias. O sea, Adiós. ya es harto, ¿ya? Y lo único que nos indica que el paciente estaría en shock es el estado ansioso. O sea, si nosotros vemos que el paciente está prácticamente normal, su frecuencia cardíaca normal, la presión arterial normal, el diámetro capilar normal, pero está ansioso. O sea, un paciente ansioso podemos sospechar de que está en shock o está empezando a comenzar el shock. Entonces, es importante tener esto en cuenta para que nuestro índice de sospecha esté bien alerta, digamos, para detectar un posible shock. Aquí le puse otra tabla donde la estimación de las pérdidas de sangre según el tipo de lesión. Vemos que en el brazo, una fractura de brazo puede haber hasta 500 ml de pérdida. Fractura cerrada de fémur hasta 2000 ml, fractura cerrada de pelvis hasta 4000, un hemotórax podemos perder hasta 4000 ml o más, retroperitoneal 4000 o más, y gástrico desde 500 más, ¿ya? Es importante porque en realidad la cantidad de sangre que tiene el cuerpo humano no es superior a 5 litros. Entonces, por ejemplo, si una fractura de pelvis, si no la llegamos a detectar, el paciente se nos puede sangrar rápidamente. Lo mismo retroperitoneal, puede ser una hemorragia severa. Pero lo importante en el manejo es mantener la perfusión de los órganos. Aquí es cuando entra aquí entra en detalle lo que es la hipotensión permisiva. No sé si han escuchado eso alguna vez, el concepto de hipotensión permisiva. Bueno, la hipotensión permisiva lo que indica es que nosotros, nuestro objetivo de reperfundir, o sea, de administrar el fluido al paciente, no es para llegar a la presión normal, la presión arterial normal, ¿ya? Porque cuando hay sangrado se baja un poco la presión arterial, o puede bajar mucho, pero lo ideal es no llegar a lo normal, ¿ya? Solamente llegar hasta una presión
para perfundir los órganos. O sea, puede ser de 90 la sistólica para mantener una PAM de 60, más o menos. ¿Se entendió? Sí. Ya, súper. Sí. Entonces la resucitación balanceada según los objetivos, ¿ya? Es administrar suero, digamos, o fluidos buscando siempre una respuesta clínica del paciente. Por ejemplo, administrar suero hasta que el paciente presente pulso radial. Con el pulso radial, eso me indica que el paciente tiene al menos una presión sistólica de 90 o de 80. Entonces, es una buena presión aceptable, porque si yo aumento la sobrecarga de líquidos, si le doy muchos líquidos endovenosos, lo que hago es sobrecargar de líquido y quizás cualquier coágulo que estuvo por ahí tapando algún vaso sanguíneo se vaya a romper y puedo volver a producir otro sangrado. Entonces, siempre es la menor cantidad de suero posible para simplemente mantener la perfusión de los órganos. Ya que recuerden que el suero no es lo mismo que la sangre. El suero en realidad lo que hace es ocupar espacio en el interior de los vasos sanguíneos, pero no me entrega aporte de oxígeno. Entonces, en realidad, lo único que hago al administrar mucho suero es hemodiluir más al paciente. Y aquí está lo de la hipotensión permisiva, ¿cierto? Es que era mantener la perfusión de órganos mediante una presión sistólica entre 80 y 90 miligramos de mercurio, o obtener el pulso radial. Entonces, la recomendación actual, balanceada por objetivos, como lo mencioné, una resucitación excesiva conduce a un aumento de sangrado. Los pacientes adultos pueden requerir entre 1000 a 2000 ml de suero Ringer lactato o suero fisiológico tibio. Pacientes pediátricos, la indicación de suero sería 20 ml por kilo. Se prefiere el suero Ringer antes que el suero fisiológico, ya que este tiene el suero fisiológico tiene mayor cantidad de iones de cloro, obviamente, cloruro de sodio, y los iones de cloro al interior de la sangre es negativo, es menos Cl, y en realidad eso hace que acidifique más la sangre. Entonces se puede producir mayor acidosis, lo cual en realidad es un flaco favor al paciente, pero no es tanto tampoco. Puede ser, pero por eso se sugiere Ringer lactato. Como pueden ver, una fractura cerrada de fibia y tíbula, perdón, de fíbula y tibia, y hay mucha sangre al interior de esta fractura. Y acá hay una fractura abierta, con exposición abierta, que puede perder hasta 2000 cc de sangre, como mencionamos. Acá hay otra lesión con evisceración, donde perfectamente puede perder un paciente que habíamos dicho, con una herida de la zona gástrica, puede perder hasta 500 cc de sangre o más. Seguimos con la letra D, donde evaluamos antecedentes de pérdida de conciencia, evaluación de las pupilas, podemos realizar un mini examen neurológico, y lo otro pasa muy por alto es el hemoglucotest, ya que el paciente que esté con hipoglicemia puede presentar alteración de la conciencia. Entonces, de pronto siempre es importante el paciente que esté inconsciente tratar de tomarle algún hemoglucotest, ya que perfectamente se puede confundir con algún otro tipo de cuadro. Puede ser, incluso pueden pensar que esté durmiendo o hasta que esté el paciente fallecido, pero en realidad lo que está pasando es que está con una hipoglicemia. Siempre que un estado de conciencia esté disminuido, puede ser indicador de hipoxia o hipoperfusión cerebral, alguna lesión del sistema nervioso, sobredosis de droga o alcohol, y algunas alteraciones metabólicas, como dijimos, diabetes, algún tipo de convulsión, incluso puede ser paro cardiorrespiratorio. Ok,
Esta es una mnemotecnia que se utiliza para la evaluación de las pupilas. Ya lo normal es que las pupilas estén iguales, ¿cierto? Y estas pupilas estén isocóricas iguales, redonda y reactiva a la luz. Ya esto ustedes lo realizan con una linterna, evalúan las pupilas. Ya yo en realidad uso la linterna en mi teléfono y evalúo si es que estas pupilas responden de nuevo al estímulo de la luz. Lo normal sería que sí lo hicieran. Aquí pueden ver pupilas normales, si hay anisocoria, una pupila mucho más grande que la otra, pupilas mióticas y midriáticas. Cuando hay pupilas anisocóricas, podemos sospechar de alguna lesión de tipo cerebral que puede ser aumento de la presión intracraneana, ¿ya? En el caso del TEC, sobre todo. Pero también puede ser accidente vascular, pero pues también para sospechar de eso tendría que también tener otros signos clínicos como hipertensión o bradicardia, ¿ya? Pero es importante evaluar las pupilas, ya que nos indican el estado neurológico del paciente. Pupila midriática puede ser bajo el efecto de algunas drogas, sobre todo los opiáceos. Y pupila midriática también podemos encontrar en pacientes que estén fallecidos. Este es un mini examen neurológico, el APRI, que consiste básicamente en una sigla, ¿ya? La A, el paciente se encuentra alerta. Cuando la B, el paciente responde solo al estímulo verbal. D, el paciente solo responde al estímulo doloroso. Y la I, el paciente simplemente no responde o está inconsciente. Ese es el APRI. ¿Ya? Pero el más utilizado es la escala de coma de Glasgow, ya donde se utiliza la mayor respuesta. Esta me imagino que la conocen, ¿ya? Siempre se utiliza la mejor respuesta según de la apertura ocular, de la mejor respuesta de la respuesta verbal y motora, ¿ya? Nunca van a encontrar un paciente en Glasgow 1 o Glasgow 2, ya que la escala siempre llega hasta 3, así que ojo con eso. Y me ha pasado que me han dicho que el paciente está en Glasgow 1 y en realidad no podría ser porque llega hasta 3. Y la letra E de la exposición, importante la inmovilización de las extremidades con las férulas, siempre y cuando que, o sea, de las extremidades que tienen una lesión evidente. La alineación del paciente, movimiento en bloque, inmovilización dentado a la larga. La exposición siempre es la de cefalocaudal, en busca de lesiones ocultas que estén enmascaradas de pronto en la ropa. ¿Sí? Pero siempre evitar la hipotermia y la sobreexposición del paciente. Siempre hay valor, en la exposición de valor de como le decía, cefalocaudal, cráneo, cuello, tórax, al abdomen y finalmente las extremidades. Tratar de retirar siempre la ropa que esté la más gruesa y la que esté más contractiva para evitar que estas puedan comprimir algunas extremidades o lesiones que estén afectando al paciente. Y siempre abrigarlo luego del examen. Recuerde que siempre es importante evaluar constantemente el ABC de la reanimación. Resolver siempre de forma inmediata los problemas de carácter vital. Informar siempre rápido y oportunamente y no perder el tiempo de forma innecesaria. O sea, si nosotros nos damos cuenta que la lesión que tiene el paciente no podemos resolver en el minuto, trasladar siempre al centro más cercano y el adecuado para su evaluación. Eso sería lo que es de evaluación primaria. Y la evaluación secundaria en realidad consiste básicamente en la obtención de datos del paciente y su objetivo principal es encontrar alguna lesión que no se logró identificar durante la evaluación primaria. Y aquí incluye recopilación de datos, la anamnesis, alergia, un examen físico detallado y aquí realizamos el control de signos vitales. Siempre reevaluar. Y eso sería. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Hola, En el chat había una duda igual. Dígame. yo igual tengo una duda. Es con respecto Dígame. a la evaluación secundaria. Ya. ¿La evaluación secundaria se realizaría en el hospital? ¿O en No. qué momento? ¿O
No, porque como les decía, la evaluación primaria, ustedes las pueden realizar muy brevemente, o sea, por ejemplo, con un par de preguntas que usted le haga al paciente, se va a dar cuenta de que el paciente tiene un CV permeable, de que respira bien, le puede tomar el pulso, se da cuenta que está normal. Si usted se da cuenta que no hay ninguna otra lesión, puede partir inmediatamente a la evaluación secundaria, hacerlo usted, no hay ningún problema. ¿Ya? Como le decía, el objetivo de la evaluación primaria es detectar alguna lesión o algún problema que tenga el paciente de forma jerarquizada y ordenada y tratar de tratarla, y si una vez que lo hizo, puede pasar a la evaluación secundaria. Digamos que es lo último que se hace, pero lo puede hacer en el momento. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Aprovechemos este espacio para todas las dudas que le hayan quedado antes de terminar. Y si no hay dudas, entonces solo nos queda agradecerle por esta gran charla y por participar en todo esto, ayudarnos en estas capacitaciones que da OSCA, no solo para nosotros, sino que también puede llegar a otras agrupaciones de OSCA. Así que todo esto tiene una gran función. Ahora solo quería esperar a la segunda parte, las cosas que faltarían y quizá en algún momento hacer algunas cositas más presencialmente en un futuro. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy ex-UFRO y le tengo un cariño especial a la universidad, así que, y a la facultad. Así que